Imagínate una niña de 12 años siendo arrastrada hacia una cama real, temblando de terror mientras hombres adultos esperan afuera de la habitación para confirmar que su matrimonio ha sido consumado. Su crimen no será haber desobedecido, mentido o robado. Su crimen será haber nacido mujer en una época donde las niñas eran moneda de cambio político. Es como si hoy en día hubieran vendido a una niña de sexto grado al hombre más poderoso del país y llamaran a eso diplomacia. Pero esto no es una comparación. Esto realmente pasó. Volvamos al momento exacto donde se selló su destino sin que ella tuviera voz ni voto. Isabel de Aragón tiene 12 años y está parada en una habitación fría de piedra, vistiendo un vestido de novia que le queda demasiado grande. Sus manos pequeñas tiemblan mientras sostiene un ramo de flores que se siente pesado como cadenas. El aire huele a incienso y a miedo. Sus ojos buscan una cara conocida entre la multitud, alguien que la salve de lo que sabe que viene después. ¿Esto es lo que significa estar casada? Piensa mientras observa a Dionisio I de Portugal sonreírle desde el altar. Él la mira no como a una persona, sino como a una propiedad valiosa que acaba de adquirir. En sus ojos no hay amor, ni siquiera cariño. Hay satisfacción política. Acaba de asegurar una alianza que vale más que todo el oro de su reino. Dios mío, susurra Isabel para sí misma. Así se sienten los caballos cuando los venden en el mercado, pero nadie escucha sus pensamientos, y en 2 años estará gritando de dolor, dando a luz a su primer hijo, preguntándose cómo llegó de jugar con muñecas a ser madre de una criatura real. Pero lo que ningún rey, ningún diplomático, ningún hombre poderoso calculó en sus estrategias políticas es que esa niña aterrorizada se convertiría en la mujer más temida y respetada de Europa. Porque cuando sobrevives a lo peor que el poder puede hacerte, a veces descubres que tienes un poder que ellos nunca podrán tocar. Esta es la historia de Isabel de Aragón, la niña que fue vendida como ganado y se convirtió en la santa que detenía guerras cabalgando sola hacia campos de batalla. Porque a veces, las víctimas del sistema se convierten en las únicas personas lo suficientemente valientes para cambiarlo desde dentro, pero retrocedamos al principio. Porque para entender cómo una víctima se convierte en santa, primero necesitas entender exactamente lo que significa ser víctima en un mundo diseñado para destruir a los vulnerables. No había nada de romántico en ser una princesa del siglo XIII. Isabel de Aragón nació el 4 de enero de 1271 en el Palacio de la Aljafería, en un mundo donde las niñas de sangre real eran criadas con un solo propósito: ser vendidas al mejor postor cuando llegaran a la pubertad. Su valor no se medía en inteligencia, bondad o sueños. Se medía en qué alianzas políticas podía comprar su útero. ¿Por qué todos hablan de mí como si fuera una cosa?, preguntó Isabel a su madre, Constanza II de Sicilia, cuando tenía apenas 8 años. Había escuchado a los consejeros del reino discutir su futuro matrimonio como si estuvieran planificando la venta de un caballo de raza. «Porque eres una princesa», le respondió su madre con una tristeza que intentaba ocultar. Y las princesas no se pertenecen a sí mismas, le pertenecen al reino. «Pero yo no tengo algo que decir sobre con quién me caso», insistió Isabel, con la lógica simple de una niña que aún creía que el mundo tenía sentido. Su madre apartó la mirada. «No, mi amor, nosotras no decidimos, nosotras servimos». Fueron las palabras más honestas que le diría jamás sobre lo que significaba ser mujer en el poder. No eran reinas, eran incubadoras con corona.
Y así comenzó la educación real de Isabel. No sobre historia o arte, sino sobre su verdadero propósito en la vida: ser moneda de cambio humana. Isabel creció escuchando esas conversaciones en pasillos de piedra fría, viendo cómo hombres que nunca la habían mirado a los ojos decidían su destino. El rey Dionisio de Portugal está interesado en la princesa, murmuró el consejero real a su padre Pedro III de Aragón cuando Isabel tenía 10 años. Podríamos asegurar la alianza ibérica que necesitamos. ¿Qué edad tiene?, preguntó Pedro, como si estuviera preguntando sobre el pedigrí de un animal. La princesa cumplirá 11 el próximo año. Perfecta edad para los esponsales. Isabel, escondida detrás de una columna, sintió como si le hubieran clavado una daga en el estómago. 11 años, pensó. Ni siquiera sé qué significa estar casada y ya están decidiendo con quién. Sus manos pequeñas se apretaron en puños. No era ira lo que sentía, era terror puro de algo que no entendía completamente, pero que sabía que cambiaría todo para siempre. Los preparativos para su matrimonio comenzaron inmediatamente. A Isabel le asignaron tutores que le enseñarían cómo ser una esposa adecuada, un eufemismo medieval para lecciones sobre cómo satisfacer sexualmente a un hombre adulto. Una esposa debe ser obediente, le decía la condesa que la entrenaba. Debe sonreír siempre, debe dar hijos al rey, y nunca, jamás debe quejarse de nada. ¿Y si no quiero?, preguntó Isabel una tarde, después de una lección particularmente humillante sobre los deberes matrimoniales. La condesa la miró como si hubiera preguntado si podía volar. No es una opción, princesa. Su destino ya está sellado. El rey Dionisio pagó una dote considerable por usted. ¿Pagó por mí? Isabel sintió náuseas. ¿Como si fuera ganado? ¿Como si fuera una alianza viviente entre dos reinos? Corrigió la condesa, pero las palabras sonaron igual de frías. Su valor trasciende su persona, princesa. Usted es más importante que sus sentimientos personales. Esa noche, Isabel se miró en el espejo de bronce pulido de su habitación. Tenía 11 años, el cuerpo de una niña, los ojos de alguien que acababa de entender que su vida no le pertenecía. ¿Cómo se supone que deba sentirme?, murmuró a su reflejo. ¿Honrada? ¿Asustada? ¿Las dos cosas? Los meses pasaron como una cuenta regresiva hacia una ejecución. Isabel aprendió el idioma portugués, las costumbres de la corte, las oraciones que se esperaba que rezara por la prosperidad de su futuro marido. Pero nadie le enseñó cómo no tener pesadillas sobre la noche de bodas, o cómo dejar de vomitar cada vez que pensaba en estar sola con un hombre que la doblaba en edad. ¿Duele?, le preguntó una dama de compañía que había estado casada. La mujer la miró con compasión genuina. Al principio sí, duele mucho, pero te acostumbras. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Lo importante es recordar que no eres tú quien está allí. Eres el futuro del reino. ¿No soy yo quien está allí? Isabel no entendía las palabras, pero le dieron más miedo que cualquier descripción explícita. Estaba aprendiendo la primera lección de supervivencia para las mujeres en el poder. Para soportar lo insoportable, tienes que separar tu alma de tu cuerpo. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. El día que una niña moriría para que naciera una esposa. El 24 de junio de 1282, Isabel de Aragón se despertó sabiendo que era el último día de su infancia. Tenía 12 años y algunas horas, y esa noche se convertiría en esposa de un rey de 21 años al que había visto exactamente 3 veces en su vida.
El aire en el castillo olía a flores y a terror mal disimulado. ¿Estás lista, princesa? Le preguntó la condesa mientras la vestían con un traje de novia que pesaba más que ella misma. Las joyas le colgaban del cuello como cadenas doradas, hermosas y opresivas a la vez. ¿Lista? ¿Para qué exactamente?, murmuró Isabel, mirando su reflejo en el espejo. Se veía como una niña jugando a disfrazarse de adulta. ¿Para que un extraño me toque de maneras que no entiendo? ¿Para fingir que esto es normal? Para cumplir con su deber, respondió la condesa firmemente. Para servir a su reino y a Dios. Isabel quiso reír, pero el sonido que salió fue más parecido a un sollozo. ¿Dios quiere que una niña de 12 años comparta cama con un hombre adulto? Porque si es así, tal vez Dios y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que está bien. La ceremonia fue un espectáculo diseñado para ocultar la realidad de lo que estaba sucediendo. Cientos de nobles, música celestial, banquetes elaborados, bendiciones papales, todo para disfrazar el hecho de que estaban legalizando el abuso de una menor. Isabel caminó hacia el altar, sintiendo como si fuera hacia su propia ejecución. «Acepto», murmuró cuando llegó el momento, aunque nadie le había preguntado realmente si quería casarse. La pregunta era formalidad pura. Su consentimiento había sido vendido años antes por hombres que nunca tendrían que vivir las consecuencias de esa decisión. Dionisio I de Portugal la miró durante la ceremonia con la misma expresión que habría usado para evaluar un caballo de guerra recién adquirido. «Es más pequeña de lo que esperaba», murmuró a uno de sus consejeros, lo suficientemente alto para que Isabel lo escuchara. «Pero dicen que las mujeres de Aragón son fértiles. Eso es lo que importa. Fértiles». La palabra la golpeó como una bofetada. No era una esposa que estaba adquiriendo. Era un vientre con corona, una máquina de hacer herederos que casualmente tenía forma de niña. «¿Así me ve?», pensó mientras fingía sonreír para los invitados. ¿Como un receptáculo para sus hijos? La peor parte llegó cuando el banquete terminó y los invitados comenzaron a gritar y aplaudir mientras la pareja era escoltada hacia la habitación nupcial. Era una tradición festiva, para ellos el momento en que se consumaría la alianza política. Para Isabel, era el momento en que su infancia moriría oficialmente. «No tengas miedo», le susurró Dionisio cuando quedaron solos en la habitación, pero sus palabras sonaron más como una orden que como consuelo. «Esto es natural, es lo que Dios quiere para las esposas». «¿Natural?». Isabel retrocedió instintivamente. «¿Es natural que un hombre de 21 años esté en una habitación con una niña de 12? ¿O es natural solo cuando sirve a los intereses políticos?» «Eres mi esposa ahora», dijo Dionisio, y en su voz había una firmeza que no admitía discusión. «Y las esposas tienen deberes. Lo que pasó esa noche no era matrimonio. Era violación legalizada, santificada por la Iglesia y celebrada por 2 reinos». Isabel gritó, lloró, suplicó que parara, pero los muros de piedra eran gruesos y los guardias afuera habían sido instruidos para ignorar cualquier sonido que viniera de adentro. Porque cuando llamas matrimonio a la violación, de repente se convierte en algo que la víctima tiene que soportar en silencio. «Shh», murmuró Dionisio mientras la sujetaba. «Esto se volverá más fácil. Todas las esposas pasan por esto». Pero Isabel, sangrando y temblando bajo él, pensó: ¿cuántas niñas como yo han estado en esta misma situación, diciéndose que esto es normal porque todo el mundo dice que lo es? Los meses que siguieron fueron una pesadilla repetitiva.
Cada noche, Dionisio ejercía sus derechos matrimoniales sobre una niña que todavía jugaba con muñecas durante el día. Isabel aprendió a separar su mente de su cuerpo, a flotar mentalmente hacia el techo mientras su esposo la usaba para sus necesidades. ¿Cómo lo soportas?, le preguntó a una dama de compañía mayor que había pasado por lo mismo décadas antes. ¿Te acostumbras a no estar realmente allí?, respondió la mujer tristemente. Aprendes a pensar en otras cosas mientras sucede. En jardines, en música, en cualquier cosa que te haga sentir que tu alma está en otro lugar. Pero nunca se vuelve menos horrible, se vuelve familiar. Y lo familiar duele menos que lo desconocido. La mujer la miró con una comprensión que solo podía venir de haber vivido la misma experiencia. Pero nunca deja de ser violación, princesa. Solo que aprendes a llamarla de otra manera para poder vivir con ello. Cuando Isabel descubrió que estaba embarazada a los 13 años, su primera reacción no fue alegría ni orgullo. Fue terror puro. ¿Cómo voy a cuidar de un bebé si aún soy una niña?, se preguntó, tocándose el vientre que apenas comenzaba a crecer. ¿Cómo voy a proteger a alguien más cuando ni siquiera puedo protegerme a mí misma? Pero en ese momento, sin saberlo, Isabel había comenzado a desarrollar algo que cambiaría el curso de la historia europea, una comprensión visceral de lo que significa ser vulnerable en un mundo controlado por hombres poderosos. Y esa comprensión, forjada en el dolor y la humillación, se convertiría en la fuente de un poder que ningún rey podría comprar o conquistar. Y entonces vino la prueba final de lo que significaba ser mujer en el poder medieval. El momento en que tu cuerpo de niña tenía que hacer el trabajo de mujer. A los 14 años, Isabel de Aragón estaba en trabajo de parto en una habitación llena de mujeres que susurraban oraciones y preparaban paños para la sangre que sabían que vendría. El aire olía a hierbas medicinales y a miedo. Su cuerpo, que aún no había terminado de crecer, intentaba desesperadamente dar a luz a una criatura que se sentía demasiado grande para su pelvis de niña. «No puedo», gritó Isabel, agarrándose a las sábanas mientras otra contracción la desgarraba por dentro. «Es demasiado, no puedo hacer esto». Sus gritos resonaban en las paredes de piedra, mezclándose con el sonido de mujeres rezando el rosario como si fuera su última hora. «Sí puedes, princesa», murmuró la partera, una mujer de 60 años que había visto a demasiadas niñas morir en esta misma situación. «Has sobrevivido a lo peor. Puedes sobrevivir a esto también». «¿Lo peor?». Isabel casi se rió entre el dolor. «Dar a luz a los 14 años no es lo peor. Lo peor es lo que te trajo aquí», respondió la partera, limpiando el sudor de la frente de Isabel. Esto al menos produce vida. Lo otro solo produce dolor». Durante 18 horas, Isabel luchó entre la vida y la muerte. Su cuerpo de niña no estaba diseñado para esto, y cada momento del parto era una prueba de si sobreviviría para ver a su hijo. «Dios mío», pensaba entre las contracciones. «Si muero aquí, ¿dirán que morí cumpliendo mi deber? ¿O admitirán que murió una niña por los juegos políticos de hombres adultos?». Cuando finalmente nació Constanza, una niña, pequeña pero saludable, Isabel la sostuvo con manos que temblaban no solo de agotamiento, sino de una realización terrible. «Eres hermosa», le susurró a su hija. «¿Pero qué clase de mundo te he traído? ¿Un mundo donde algún día un hombre decidirá tu destino igual que decidieron el mío?». Las mujeres en la habitación celebraron. Otra princesa había sobrevivido al parto, otro heredero había sido asegurado, pero Isabel
mirando a su hija recién nacida, sintió algo que la sorprendió. No solo amor maternal, sino furia protectora. Nadie va a tratarte como me trataron a mí, murmuró contra el cabello suave de Constanza. No, si puedo evitarlo. Los meses que siguieron fueron una pesadilla de responsabilidades para las que nadie la había preparado. Isabel tenía que ser madre de una criatura real, mientras ella misma seguía siendo una niña en muchos aspectos. ¿Cómo se supone que sepa qué hacer?, le preguntó a su suegra cuando Constanza lloraba inconsolablemente durante horas. Aprendes, respondió la reina madre fríamente. Las madres aprenden. Es instinto. ¿Instinto? Isabel sintió que la risa histérica borboteaba en su garganta. ¿Instinto es tener un bebé cuando apenas has dejado de ser una tú misma? ¿Instinto es fingir que sabes cómo ser madre cuando nadie te enseñó ni siquiera cómo ser mujer? Pero fue durante esas noches largas y solitarias, caminando por la habitación del bebé mientras Constanza lloraba, que Isabel comenzó a entender algo fundamental sobre el poder. Todos esos hombres, su padre, su esposo, los consejeros, los nobles podían controlar su cuerpo, podían decidir con quién se casaba, podían forzarla a tener hijos, pero no podían controlar lo que pensaba, no podían controlar lo que sentía. Y definitivamente no podían controlar lo que haría con el amor feroz que sentía por su hija. ¿Sabes qué?, le susurró a Constanza una noche mientras la arrullaba para que durmiera. Van a intentar hacer contigo lo mismo que hicieron conmigo. Van a querer venderte al mejor postor cuando cumplas 12 años. Pero yo voy a aprender a tener poder de verdad. No el poder que te dan, el poder que tomas. 2 años después, cuando Isabel tuvo a Alfonso a los 16 años, ya no era la niña aterrorizada que había sido durante su primer parto. Seguía siendo joven, seguía siendo víctima del sistema, pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Durante el trabajo de parto, en lugar de gritar de terror, gritó de ira. «Este es el último hijo que tendré así», declaró entre contracciones, mirando directamente a los ojos de las mujeres que la atendían. Si van a usar mi cuerpo para ser herederos, van a tener que negociar conmigo como igual. Las mujeres intercambiaron miradas nerviosas. No era normal que una reina hablara así, especialmente una tan joven. Pero había algo en la voz de Isabel que las hizo entender que ya no estaban viendo a la niña asustada que había llegado de Aragón. Estaban viendo a alguien que había sobrevivido a lo peor que el poder podía hacer y había decidido que ya había sufrido suficiente. Cuando Alfonso nació un príncipe saludable que aseguraba la sucesión, Isabel lo sostuvo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Tú vas a crecer en un mundo diferente», le prometió, «porque tu madre va a asegurarse de que los hombres poderosos aprendan que hay consecuencias cuando tratan a las personas como propiedades». Dionisio, satisfecho de que su esposa hubiera cumplido su deber produciendo herederos, comenzó a ignorarla más, asumiendo que su trabajo estaba hecho. No sabía que había cometido el error más grande de su vida: darle a Isabel el tiempo y el espacio para descubrir quién era realmente cuando nadie la estaba controlando directamente. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», le confió Isabel a su confesor una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en los jardines del palacio. «No es lo que me hicieron a mí. Es que lo llaman normal, lo llaman santo, lo llaman el plan de Dios. Tal vez lo sea», sugirió el confesor cuidadosamente. «No», respondió Isabel con una certeza que cortó el aire como una espada. «El plan de Dios no incluye que las niñas sufran para que los hombres mantengan el poder».
Y si esa es la versión de Dios que me están vendiendo, entonces tal vez es hora de que encuentre una versión mejor. Fue en ese momento que Isabel de Aragón dejó de ser una víctima del sistema y comenzó a convertirse en algo que los hombres poderosos nunca habían anticipado. Una mujer que entendía exactamente cómo funcionaba su mundo cruel y que había decidido cambiarlo desde adentro, pero la verdadera transformación de Isabel no vino de la maternidad. Vino de algo mucho más peligroso para el status quo: la comprensión de que su propio sufrimiento no era único, sino sistemático. Isabel tenía 25 años cuando se dio cuenta de que había desarrollado algo que ningún hombre en el reino poseía: la capacidad de hacer que otros sintieran vergüenza por su crueldad. No había sido planeado. No estaba en ningún manual de protocolo real. Pero las mujeres que habían sufrido como ella habían desarrollado una autoridad moral que trascendía cualquier título nobiliario. Todo comenzó cuando vio a Dionisio ordenar la ejecución de un campesino que había robado pan para sus hijos hambrientos. ¿Vas a matarlo por alimentar a su familia?, le preguntó a su esposo frente a toda la corte. Su voz no era desafiante. Era algo peor para un hombre acostumbrado al poder absoluto. Era decepcionada. «Es un ladrón», respondió Dionisio, incómodo por primera vez en años. «La ley es clara». «La ley», repitió Isabel. Y en esas dos palabras había un peso que hizo que todos en el salón se sintieran pequeños. ¿Cómo la ley que dice que puedes casarte con una niña de 12 años? ¿Cómo la ley que dice que puedes forzar a una adolescente a tener hijos? ¿Hablamos de esa clase de ley? El silencio que siguió fue absoluto. Isabel había hecho algo impensable. Había conectado públicamente el sufrimiento de los pobres con el sufrimiento de las mujeres, y había sugerido que ambos eran síntomas del mismo sistema corrupto. Dionisio no podía castigarla por defender a los pobres sin admitir que había hecho algo malo al casarse con ella cuando era niña. «El hombre será perdonado», murmuró finalmente, e Isabel sonrió con una satisfacción que sintió hasta los huesos. Había descubierto su arma secreta, la verdad incómoda dicha en el momento perfecto. Los años que siguieron fueron una masterclass en poder político ejercido desde una posición de aparente debilidad. Isabel comenzó a usar su historia personal como una espada que cortaba a través de la hipocresía masculina. Cuando los nobles hablaban de honor y deber, ella les recordaba qué honor había en violar niñas por conveniencia política. Cuando hablaban de tradición, ella preguntaba por qué algunas tradiciones eran sagradas y otras podían cambiarse cuando convenía a los hombres. «¿Cómo lo haces?», le preguntó una joven noble que había sido prometida en matrimonio a un hombre que la triplicaba en edad. «¿Cómo consigues que te escuchen?». «No consigo que me escuchen», respondió Isabel mientras distribuía monedas a los pobres en las calles de Coimbra. «Consigo que se sientan incómodos ignorándome. Es diferente». Sus manos entregaban no solo dinero, sino una atención genuina que los nobles nunca daban a los plebeyos. Cuando has vivido lo que he vivido, entiendes que el sufrimiento es sufrimiento, sin importar la clase social. La estrategia de Isabel era brillante en su simplicidad. Convertía cada acto de caridad en una crítica implícita del sistema que la había victimizado. Cuando alimentaba a huérfanos, todos pensaban en cómo el reino creaba huérfanos a través de guerras estúpidas. Cuando cuidaba a mujeres golpeadas, todos recordaban que la violencia doméstica era legal cuando llamabas esposo al agresor. «¿Por qué ayudas a esa gente?», le preguntó Dionisio una noche, después de verla regresar de uno de sus recorridos por los barrios pobres de Lisboa. «Porque entiendo lo que es ser tratada como si no importaras».
respondió Isabel, y sus palabras golpearon a Dionisio como una bofetada. Porque sé lo que es que hombres poderosos decidan tu destino, sin preguntarte si estás de acuerdo. Dionisio la miró con una expresión que mezclaba culpa y resentimiento. Yo nunca. Tú eras. ¿Era qué? Isabel se giró para mirarlo directamente. ¿Era afortunada? ¿Era privilegiada? ¿Era bendecida por ser violada legalmente a los 12 años? Dime, Dionisio, ¿cómo llamarías tú a lo que me hiciste si le hubiera pasado a tu hermana? El rey de Portugal, un hombre que había conquistado territorios, ganado batallas, intimidado a noblezno, pudo sostener la mirada de su esposa, porque Isabel había hecho algo que ningún enemigo había logrado. Lo había obligado a verse a sí mismo como realmente era. Pero el verdadero poder de Isabel se reveló cuando estalló la guerra civil entre su esposo y su hijo Alfonso en 1319. Era el tipo de conflicto que tradicionalmente se resolvía con sangre, honor masculino herido y miles de muertos que serían olvidados por la historia. Isabel decidió que había tenido suficiente de ver morir gente por el ego de hombres poderosos. Voy a detener esta guerra, le anunció a su confesor mientras se preparaba para cabalgar sola hacia el campo de batalla. ¿Cómo?, preguntó el sacerdote, aterrorizado por la idea de que la reina se pusiera en peligro. Voy a recordarles a ambos bandos qué tipo de hombres son realmente, respondió Isabel, ajustándose la capa sobre los hombros. Y voy a hacerlo frente a todos sus soldados, para que no puedan fingir que no escucharon. Pero, ¿si te atacan? ¿Si no respetan tu presencia? Isabel se detuvo y sonrió con una tristeza que contenía décadas de sabiduría dolorosa. ¿Atacar a la mujer que los alimentó cuando eran niños? ¿A la reina que cuida a sus madres cuando están enfermas? ¿A la única persona en este reino que nunca les ha mentido sobre lo que significa realmente el poder? Su sonrisa se volvió más ancha. No se atreverían. Y si se atreven, eso dirá más sobre ellos de lo que cualquier batalla podría decir. Isabel había entendido algo que ningún estratega militar había anticipado. Cuando has sobrevivido a ser completamente indefensa, desarrollas una forma de poder que no puede ser conquistada por la fuerza, porque está construida sobre la verdad, y la verdad es más fuerte que cualquier ejército. Y entonces llegó el momento que definiría para siempre el legado de Isabel. El momento en que una mujer que había sido víctima del poder decidió detener el poder con sus propias manos. Era el amanecer del 15 de marzo de 1321, cuando Isabel de Aragón ensilló su caballo blanco y cabalgó sola hacia el valle donde dos ejércitos se preparaban para masacrarse mutuamente. En un lado estaba su esposo Dionisio con sus tropas leales. En el otro, su hijo Alfonso con los rebeldes que lo apoyaban. Y en el medio, una mujer de 50 años que había decidido que ya había visto suficiente sangre derramada por el orgullo masculino. «Reina Isabel», gritó uno de los soldados de Dionisio cuando la vio acercarse. «Es demasiado peligroso. Regrese al castillo». «Lo que es peligroso», respondió Isabel sin aminorar el paso, «es dejar que dos hombres que amo se maten entre sí porque ninguno sabe cómo pedir perdón». Su voz cortó el aire matutino como una campana, clara y autoritaria de una manera que hizo que los soldados se detuvieran instintivamente. Cuando llegó al espacio entre los dos ejércitos, Isabel desmontó con la gracia de alguien que había tomado la decisión más importante de su vida. Caminó hacia el centro del campo, visible para ambos bandos, y alzó la voz con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Dionisio, Alfonso, salgan y mírenme a los ojos antes de decidir convertirse en asesinos». El silencio que siguió
fue surreal. Miles de hombres armados, preparados para la batalla, se detuvieron porque una mujer les había hablado como si fueran niños mal portados. Y tal vez, en el fondo, eso era exactamente lo que eran. Dionisio fue el primero en acercarse, con la cara roja de ira y humillación. Isabel, esto no es asunto tuyo. Regresa al castillo inmediatamente. ¿No es asunto mío? Isabel se rió, pero no había humor en el sonido. Un padre y un hijo preparándose para matarse mutuamente no es asunto de la esposa y madre. ¿La guerra civil en mi reino no es mi asunto? Es mi reino, gruñó Dionisio, pero su voz sonaba menos segura de lo usual. ¿Tu reino? Isabel lo miró con una expresión que hizo que varios soldados dieran un paso atrás instintivamente. ¿El reino que construiste violando a una niña de 12 años para conseguir herederos? ¿El reino que mantienes ignorando a los pobres y llenándote los bolsillos? ¿Ese reino? Alfonso, que había cabalgado desde el otro lado del campo, llegó justo a tiempo para escuchar las palabras de su madre. Madre él, tú tampoco hables. Isabel se giró hacia su hijo con la misma intensidad. ¿Crees que eres mejor que tu padre porque luchas contra él? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba que alguien me protegiera? ¿Dónde estabas cuando era una niña siendo abusada en nombre de la política? El hijo y el padre se miraron, luego miraron a Isabel, y por primera vez en meses vieron algo que no era su propio orgullo herido. Vieron a la mujer que había sufrido por las decisiones de ambos, que había soportado décadas de dolor para que ellos pudieran tener su guerra estúpida. ¿Saben qué he estado haciendo mientras ustedes planificaban matarse?, preguntó Isabel, caminando entre los dos hombres que habían definido su vida. He estado cuidando a las viudas de las batallas anteriores. He estado alimentando a los huérfanos que crearon sus guerras anteriores. He estado consolando a las madres que perdieron hijos por disputas que podrían resolverse con una conversación. Se detuvo y los miró a ambos con una expresión que mezclaba amor, decepción y autoridad absoluta. Y ahora van a crear más viudas, más huérfanos, más madres llorando. ¿Para qué? Para demostrar cuál de ustedes es más hombre. Hizo una pausa que se sintió eterna. Déjenme decirles algo sobre ser hombre. Un hombre de verdad no necesita que mueran personas inocentes para sentirse poderoso. Los soldados de ambos ejércitos escuchaban en silencio. Muchos habían sido alimentados por Isabel cuando eran niños hambrientos. Otros habían visto a sus madres siendo cuidadas por ella cuando estaban enfermas. Para ellos, no era solo la reina hablando. Era la única persona en el reino que los había tratado como seres humanos en lugar de como herramientas de guerra. Mira a tu alrededor, Dionisio. Continuó Isabel, señalando hacia los soldados. ¿Ves a todos estos hombres jóvenes? ¿Los reconoces? Su voz se volvió más suave, pero de alguna manera más penetrante. Ese de allí es el hijo de la panadera que me vende pan cada semana. Aquel es el hermano de la lavandera que lava nuestra ropa. Ese otro es el nieto de la mujer que me ayudó durante mi primer parto. Se giró hacia Alfonso. ¿Y tú? ¿Reconoces a tus soldados? ¿O solo los ves como números en tu estrategia militar? Porque yo los conozco a todos. Conozco sus nombres, sus familias, sus sueños, y van a morir hoy porque dos hombres que supuestamente los aman más que a nada no pueden bajar su orgullo lo suficiente para hablar. Isabel caminó hacia un soldado joven en las filas de Dionisio. ¿Cómo se llama tu madre?, le preguntó. María, Su Majestad, respondió el soldado, claramente nervioso. ¿Y por qué luchas hoy? Por el honor del reino
Su Majestad. Isabel asintió y se giró hacia un soldado del ejército de Alfonso. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Por la justicia, Su Majestad. El soldado parecía menos seguro de su respuesta. Honor y justicia, repitió Isabel, y su voz llevó esas palabras a todos los rincones del campo de batalla. ¿Saben qué? Yo también luché por honor y justicia una vez. Cuando tenía 12 años y me dijeron que casarme con un extraño era honorable. Cuando tenía 14 años y me dijeron que dar a luz era justicia divina. Se paró en el centro exacto entre los dos ejércitos y alzó la voz hasta que resonó como una campana. ¿Dónde estaba el honor cuando era una niña siendo violada en nombre de la política? ¿Dónde estaba la justicia cuando tuve que aprender a ser madre sin haber tenido la oportunidad de ser niña? El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviéndose entre las banderas de guerra. Isabel había hecho algo que ningún general había logrado. Había obligado a 2 ejércitos enteros a confrontar la hipocresía de lo que estaban a punto de hacer. Así que, díganme, continuó, mirando alternadamente a su esposo y a su hijo, ¿cómo exactamente van a explicarle a Dios que mataron a hijos de las mujeres que yo he estado cuidando durante décadas? ¿Cómo van a explicar que eligieron la violencia en lugar de la conversación? ¿Qué van a decir cuando las madres me pregunten por qué sus hijos murieron por el orgullo de hombres que podrían haber resuelto esto tomando té juntos? Dionisio miró a su esposa, realmente la miró. Tal vez por primera vez en años y vio, no a la niña asustada que había sido forzada a casarse con él, sino a la mujer extraordinaria en la que se había convertido a pesar de él. Isabel, comenzó, pero su voz se quebró. ¿Sí? Preguntó ella suavemente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonarnos? Isabel sonrió con una tristeza que contenía décadas de sabiduría dolorosa. Porque he aprendido que el perdón no es para ustedes, es para mí. Porque he aprendido que el odio solo perpetúa el sufrimiento. Y he visto suficiente sufrimiento para toda una vida. Esa tarde, padre e hijo se abrazaron en el mismo campo donde habían planeado matarse. Los ejércitos se dispersaron sin derramar una gota de sangre, y la historia registró que la Guerra Civil Portuguesa de 1321 terminó no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza moral de una mujer que había transformado su propio sufrimiento en sabiduría. Pero la historia de Isabel no termina con ese triunfo. ¿Por qué? Lo que vino después revelaría la hipocresía más grande de todas. Como el mismo sistema que la victimizó la convertiría en santa. Cuando Dionisio murió en 1325, Isabel tenía 54 años y había pasado más de la mitad de su vida transformando su trauma en poder moral. En lugar de llorar la muerte del hombre que había abusado de ella durante décadas, sintió algo que la sorprendió, alivio mezclado con una determinación feroz de usar sus años restantes de una manera que él nunca habría aprobado. ¿Qué vas a hacer ahora, madre?, le preguntó Alfonso, que se había convertido en Alfonso IV de Portugal. Había en su voz una genuina curiosidad sobre cómo una mujer que había estado definida por su relación con hombres poderosos se definiría a sí misma. «Voy a hacer algo que nunca pude hacer antes», respondió Isabel, mirando por la ventana hacia las calles de Coimbra donde había distribuido limosnas durante años. «Voy a vivir para mí misma y para Dios, pero para mi versión de Dios, no la de los hombres que me controlaron». La decisión de Isabel de ingresar a la Tercera Orden de Santa Clara no fue un retiro del mundo,
sino una declaración de guerra contra el mundo que la había victimizado. Se despojó de sus vestimentas reales, no por humildad, sino por poder, porque había descubierto que una mujer sin títulos que habla verdades incómodas es mucho más peligrosa para el sistema que una reina obligada a mantener las apariencias. ¿No extrañas el palacio?, le preguntó una joven noble que había venido a buscar consejos sobre su propio matrimonio arreglado. ¿Extrañar la prisión dorada donde fui violada durante décadas? Isabel se rió mientras distribuía pan a los pobres en las afueras de Estremoz. Mi querida niña, por primera vez en mi vida, soy libre. Libre de fingir que el abuso era amor. Libre de sonreír cuando los hombres hablan de honor. Libre de llamar a las cosas por su nombre. Los últimos años de Isabel fueron una masterclass en cómo una víctima del sistema puede desmantelarlo desde adentro. Fundó hospitales que atendían tanto a nobles como a plebeyos, una idea radical que sugería que el sufrimiento humano no reconocía clases sociales. Estableció escuelas donde se les enseñaba a leer tanto a niños como a niñas, otro concepto subversivo en una época donde la educación femenina era vista como peligrosa. ¿Por qué insistes en educar a las niñas?, le preguntó un obispo que desaprobaba sus métodos. Porque las niñas educadas se convierten en mujeres que hacen preguntas incómodas, respondió Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y las mujeres que hacen preguntas incómodas son exactamente lo que este mundo necesita. Pero fue su última misión diplomática la que selló su legado como santa. En 1336, cuando tenía 65 años, una nueva guerra civil amenazaba con estallar entre su hijo Alfonso IV y su nieto. Isabel, ya enferma y débil, decidió hacer un último viaje para detener la violencia. «No tienes que hacer esto», le dijo su confesor mientras se preparaba para el viaje a Estremoz. «Has hecho suficiente por la paz». ¿Suficiente? Isabel lo miró con una expresión que había perfeccionado durante décadas. ¿Cuándo es suficiente cuando se trata de evitar que mueran personas inocentes? ¿Cuándo es suficiente cuando puedes usar tu dolor para evitar el dolor de otros? El viaje a Estremoz fue su última cabalgata de paz. Llegó al castillo el 3 de julio de 1336. Logró mediar entre las facciones enfrentadas una vez más y murió al día siguiente como si hubiera esperado a cumplir esa última misión antes de permitirse descansar. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron: «Finalmente puedo irme sabiendo que nadie más morirá por el orgullo de hombres que se negaban a hablar». Lo que pasó después fue tan extraordinario como hipócrita. La misma iglesia que había bendecido su matrimonio a los 12 años, que había llamado santo al abuso que sufrió, que había predicado que su sufrimiento era la voluntad de Dios, comenzó inmediatamente el proceso para canonizarla. Era como si hubieran decidido que la mejor manera de lidiar con su crítica implícita del sistema era convertirla en símbolo del mismo sistema que había desafiado. Santa Isabel de Portugal, declaró el Papa Urbano VIII cuando la canonizó en 1625, ejemplo de virtud matrimonial y devoción maternal. Las palabras habrían hecho reír a Isabel si hubiera estado viva para escucharlas. Virtud matrimonial. Como si hubiera tenido alguna opción en el asunto. Pero tal vez la ironía más grande de su canonización fue que la Iglesia, sin darse cuenta, había creado algo que nunca había existido antes. Una santa cuya vida era una acusación directa contra las instituciones que la veneraban. Porque cada vez que alguien rezaba a Santa Isabel, estaba recordando implícitamente que una niña de 12 años
había sido violada legalmente en nombre de Dios y que había tenido que transformar ese trauma en santidad por su propia cuenta. La leyenda más famosa de Isabel el Milagro de las Rosas cuenta que cuando Dionisio la descubrió, distribuyendo el oro real a los pobres, las monedas se transformaron mágicamente en rosas para ocultar su desobediencia. Pero tal vez el verdadero milagro no fue la transformación de las monedas. El verdadero milagro fue la transformación de una niña abusada en una mujer que cambió la definición misma de lo que significaba tener poder. La historia de Isabel de Aragón no es realmente sobre una santa. Es sobre algo mucho más perturbador y poderoso. Cómo una víctima del sistema logró convertir su trauma en el arma más letal contra ese mismo sistema. Es la prueba de que a veces, las personas más peligrosas para el poder son aquellas que han experimentado de primera mano su verdadera naturaleza. Piénsalo por un momento. La misma iglesia que canonizó a Isabel también bendijo su matrimonio a los 12 años. Las mismas instituciones que ahora la veneran como símbolo de virtud fueron las que legalizaron su violación y llamaron sagrado a su sufrimiento. Es como si hubieran creado accidentalmente una santa cuya existencia misma es una acusación contra todo lo que representan. Pero esto no terminó en el siglo XIII. ¿Cuántas Isabeles conoces en tu vida? Mujeres que fueron víctimas del sistema pero que encontraron formas de transformar su dolor en poder real. Madres que sobrevivieron al abuso y se convirtieron en las defensoras más feroces de otros vulnerables. Mujeres que fueron silenciadas y que ahora usan su voz para hablar por quienes no pueden hacerlo. El patrón se repite a través de los siglos porque el poder siempre subestima la fuerza que nace del sufrimiento transformado en sabiduría. Y aquí está la verdad que las instituciones prefieren no reconocer. El verdadero milagro de Isabel no fue detener guerras cabalgando a campos de batalla. El verdadero milagro fue que una niña a quien le robaron la infancia, la inocencia y la libertad, se las arregló para no convertirse en el monstruo que el sistema quería crear. En lugar de perpetuar el ciclo de abuso, lo rompió. En lugar de usar su poder para vengarse, lo usó para proteger a otros. Y tal vez esa es la lección más incómoda de todas, que a veces las víctimas del poder se convierten en mejores líderes que aquellos que nacieron para liderar, porque entienden, de una manera que los privilegiados nunca podrán, lo que significa ser verdaderamente vulnerable en un mundo controlado por quienes nunca han conocido la vulnerabilidad. Si esta historia te ha removido algo profundo, si has sentido la injusticia de Isabel como una herida propia, significa que entiendes algo que el poder siempre intenta hacernos olvidar, que detrás de cada tradición sagrada hay historias humanas de sufrimiento que fueron normalizadas por conveniencia. Pero Isabel no fue la única mujer poderosa que tuvo que navegar las aguas traicioneras del poder medieval transformando trauma en autoridad. Algunas eligieron un camino muy diferente al de la santa pacificadora. ¿Sabías que hubo un papa que fue tan odiado que, 9 meses después de su muerte, sus enemigos exhumaron su cadáver? Lo vistieron con ropas pontificias y lo sometieron a juicio por los crímenes más atroces jamás cometidos por un líder religioso? Su historia es el lado más perturbador de lo que acabas de escuchar. ¿Qué pasa cuando el poder absoluto se corrompe hasta el punto de que ni la muerte puede detener la sed de justicia? En El Papa, que fue exhumado y juzgado, el juicio más macabro de la historia, descubrirás cómo la autoridad religiosa, cuando se pervierte completamente, puede generar un odio tan profundo que trasciende incluso la tumba. Porque a veces hay crímenes tan imperdonables que ni siquiera la muerte del perpetrador puede satisfacer la necesidad de justicia.
Y cuando el poder supremo se corrompe, hasta los muertos deben rendir cuentas.